quisiera que me acompañen por favor al libro de San Juan. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 19 al 29. Esa va a ser la porción que vamos a considerar en esta oportunidad. El título del sermón es El testimonio de Jesús nos da vida o juicio eterno. Y Dios mediante, en esta porción quería considerarlo en 4 puntos para que podamos ver y desarrollar el sermón de hoy. En primer lugar, vamos a considerar la primera parte del título del sermón, que es el testimonio de Jesús, y lo vamos a hacer en los primeros 3 puntos. Su dependencia con el Padre, su relación de amor con el Padre, su autoridad concedida por el Padre, y el 4º punto va a ser para considerar la segunda parte del título del sermón, que es considerar el testimonio de Jesús implica vida o juicio eterno. Vamos a orar al Señor. Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Señor, háblanos conforme a tu bondad, que esta porción de la palabra podamos considerarla de tal forma que haga un efecto en nuestras vidas, cambiando nuestra visión de tu Hijo amado, el Señor Jesús, y que esto implique en nosotros un cambio de conducta para que honremos tu nombre con nuestras vidas, Señor. Ayuda a tu siervo, asístelo, Señor, con tu gracia, con tu Santo Espíritu, y a cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes, Señor, que tu palabra llegue en lo profundo de sus corazones, Dios. Te doy gracias porque tu nombre va a ser exaltado en este momento, como lo viene siendo por medio de las alabanzas, ahora por medio de escudriñar las Escrituras, Señor. Te damos gracias. En nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el texto. Juan 5, 19 al 29, dice así la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como decía entonces el título del sermón, el testimonio de Jesús nos da vida o juicio eternos. Y para considerarlo, primeramente me gustaría hacer un repaso breve de cómo Juan aborda todo el mensaje que él quiere transmitir en su carta, en su evangelio, cómo lo inicia. Y él da el propósito. Si ustedes recuerdan y han leído Juan, él da el propósito de por qué escribe. Y me gusta porque lo va desarrollando de una manera tan diferente a los otros evangelios. El propósito de Juan principalmente es mostrar a Cristo como Dios encarnado, y ese es el propósito principal en sí. Él lo dice en el versículo 31 del capítulo 20, mostrar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y ese es el primer propósito que comparte Juan. Y en el capítulo 1 es interesante ver cómo lo muestra, porque
él empieza a hablar del Señor Jesús y menciona, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya lo muestra de que Jesucristo es completamente eterno, desde el principio de la creación. Y observen ahí en Juan 1, simplemente para que ustedes puedan corroborarlo también. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mismo capítulo, Juan, en el versículo 14, menciona lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18, nuevamente, para mostrar la persona de Jesús, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el propósito de Juan es mostrar a Dios hecho hombre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es interesante verlo esto porque nos va a ayudar a comprender el pasaje que leímos recién. El capítulo 2 de Juan también muestra que el Señor Jesús tiene el conocimiento de todas las cosas porque Él conoce lo que hay en los corazones de los hombres, dice llegando al final del capítulo 2. En capítulo 3 le habla a Nicodemo, ya de una forma personal, y le dice que le es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de esto. Y ya utiliza la palabra de cierto os digo. Ese énfasis que hace Juan y que menciona el Señor Jesús para cada vez que él iba a mencionar algo importante. Pero Juan narra en el capítulo 5, en los primeros versículos, en el 4 habla con la mujer samaritana, ¿no? Se presenta como la fuente de vida eterna, que lo vamos a mencionar en otro momento. Pero en el capítulo 5, llegado al momento de sanar al paralítico que estaba allí en Betesda, justamente donde también los fariseos estaban allí observando esto que el Señor Jesús hacía. Y es interesante cómo lo narra Juan, porque pareciera que va de una forma, desde el principio de la creación, llegando al momento exacto de donde comienza la obra del Señor Jesús, y relata justamente esta sanación del paralítico. Y lo particular de esto, que los fariseos que estaban alrededor observan que la sanación de esta persona había sido en el día de reposo. Y ahí es donde comienza el meollo del asunto, porque observen el versículo 17 del capítulo 5. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos de ese entonces, los judíos que menciona las Escrituras, había también personas de alto rango ahí alrededor, judíos importantes, y estaban observando de que el comportamiento de Jesús de haber sanado al paralítico no era en sí el problema, sino es que lo había hecho en el día de reposo, al parecer. Pero en realidad, lo que más molestaba a estas personas era que justamente se hacía igual a Dios, como lo dice el versículo 18. Por esto procuraban matarle aún más. Nadie en ese entonces, ni siquiera algún profeta, había llamado a Dios mi Padre. Y Jesucristo lo está haciendo por primera vez. Y estas personas que estaban allí procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces acá comienza el sermón de hoy, que justamente es lo que vamos a repasar. Jesús les responde de una forma magistral. Yo creo que no hay una mayor muestra de amor de lo que el Señor Jesús hace para con estas personas que están rechazando a Él mismo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Y observemos entonces nuestro primer punto. Vamos a observar la dependencia del Señor Jesús para con el Padre, el versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Como le decía, cada vez que observamos esta palabra de cierto os digo, es porque va a venir acompañada de una declaración de mucha importancia. Quiere llamar la atención, pero escúchenme, esa es la idea, escuchen, presten atención a lo que le voy a decir. Presten mucha atención a lo que le voy a decir. Esa es la idea de esa frase. El pastor hace unos domingos atrás en Roca enseñó el significado de esa frase y significa amén, básicamente. Y presten atención porque se va a repetir en diferentes ocasiones. Pero observemos cómo el Señor Jesús empieza a responderles a estas personas y en primer lugar le muestra su dependencia con el Padre. Entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esta declaración muestra una total dependencia del Señor Jesús para con Dios, que es quien le había enviado. Esto da la razón de por qué también había sanado al paralítico en día de reposo y por qué también menciona de que mi Padre trabaja y yo ahora también trabajo, haciéndose igual a Dios, mostrando que las obras que Él hace son en total dependencia del Dios Trino. Desde la creación, por eso el propósito de Juan, mostrar desde la creación misma, Jesucristo está sujeto a una dependencia totalmente a Dios para hacer las obras que Él le mandó a hacer. Él le responde de esta manera, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay varios pasajes, me gustaría que me acompañen si quieren, pueden buscar el versículo 30 y no más del capítulo 5, dice lo siguiente, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuevamente mostrando de que sus obras están relacionadas pura y exclusivamente con el mandato de Dios Padre. Capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. No solamente hace, sino que también habla conforme a la voluntad del Padre. Capítulo 9, ahí cerquita, versículo 4. El Señor Jesús dice lo siguiente, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Era necesario que el Señor Jesús sanase a ese paralítico que hacía 38 años que estaba allí, para dar testimonio de sus obras a las personas que estaban allí alrededor en ese entonces. Imagínense a los fariseos escuchar eso, que se quebrante el día de reposo para ellos era algo tremendamente sagrado, y que venga el Señor Jesús, quebrante ese día de reposo, y no solamente eso, sino que se hace igual a Dios. Por eso digo que es lo que Jesús le responde, es amor, es mostrarle con amor quién era Él mismo. Se estaba dando a conocer, y no solamente a Él, sino dando a conocer al Padre. Y les dice que las obras del Padre Él hace, porque depende totalmente de Dios. Capítulo 12, versículo 49, para seguir afirmando esta verdad con las Escrituras. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesús, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nuevamente mostrando la dependencia. Y el capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa relación de dependencia totalmente sujeto a la voluntad desde la creación, desde el plan redentor. El Señor Jesús le está mostrando que no está haciendo porque a Él le place hacer así. Le está mostrando que el Dios del reposo
El Dios creador del reposo, del día de reposo, es quien le manda a hacer esas obras en ese mismo día de reposo. Por lo tanto, tiene total autoridad para hacer esto. Esto no significa que Jesús era incapaz de obrar por sí mismo, sino más bien era una unidad de propósito en la Trinidad. No es que no es que el Señor Jesucristo no podía hacer nada por sí mismo. Esto es una sujeción voluntaria a la voluntad de Dios, a las obras que Dios le encargó. Y observemos que esta es la razón primordial para los judíos para acusarle y querer matarle. Jesús declara que no actúa por su cuenta, sino que sigue lo que va a hacer al Padre, mostrando una total dependencia de Él. Y esto es justamente lo que los fariseos no tenían, no dependían de Dios y de la palabra de Dios. Ellos dependían más bien de hacer sus obras y cumplir su ley, no la ley de Dios. Y el Señor Jesús le muestra justamente que para mostrar una diferencia totalmente grande, que Él vino a hacer la voluntad del que le envió. Y ellos estaban haciendo su propia voluntad, mostrando esta dependencia a Dios que era la que ellos no tenían. Vaya si nos dejó ejemplo el Señor Jesús. El Dios mismo hecho hombre que habitó entre nosotros en total dependencia de Dios Padre. ¿Qué queda para nosotros? Simple mortales también, de depender totalmente de la voluntad de Dios. Pero no se queda con esto. El Señor Jesús le sigue mostrando que no es una relación tirana, no sumisa, sino que lo muestra, esto nos lleva al segundo punto, de poder comprender que su relación era de amor con el Padre. No solamente una relación en dependencia total con el Padre, sino una relación de amor con el Padre. Porque observen lo que dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta relación de amor y esta relación de dependencia de Dios siempre fue bajo una relación amorosa entre la segunda persona de la Trinidad con la primera persona de la Trinidad, siempre en conjunto obrando. Si van a Génesis van a ver cómo dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cómo esa unión siempre está ahí, ese hagamos. O cuando pasan la Torre de Babel, bajemos y confundamos entonces sus lenguas, siempre en unión, trabajando de una forma pareja y completa. Y este amor del Padre para con el Hijo en mostrarle todas las obras. Y observen la declaración de Juan el Bautista, ahí unos versículos anteriores, capítulo 3, versículo 35. Juan el Bautista dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Está mostrando nuevamente, Juan el Bautista, antecesor del Señor Jesús, el que había preparado el camino, anunciaba ya de antemano que el Padre ama al Hijo y le dio todas las cosas en sus manos. Y eso te incluye a vos y a mí, si somos sus hijos. Es impresionante. Y justamente Jesús afirma esto de que Él tiene todas las cosas en su mano en Mateo 11, 27. Le voy a leer el pasaje para que tengan claridad también allí. Mateo 11, 27 dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y estas personas que estaban allí estaban siendo testigos de lo que Jesús estaba haciendo, estaba revelando al Padre en ese momento, porque se estaba dando a conocer la relación del Señor Jesús con su Padre, una relación de dependencia y una relación amorosa. Y también menciona que iba a haber obras mayores, porque obviamente todas las obras que estaban viendo del Señor Jesús venía haciendo milagros, venía haciendo sanaciones, venía haciendo milagros extraordinarios que las personas jamás habían visto. Y observen
lo que dice el versículo 20, y le mostrará todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estas personas estaban maravilladas de cómo una persona de hace 38 años que estaba enferma ahí esperando a ser sanada, instantáneamente fue sanada, fue quitada su maldad. Y no solamente esto, sino, si ustedes recuerdan o lo leen luego, el Señor Jesús no solamente lo cura, sino que le dice en otra oportunidad, no peques más. Esa autoridad era pura y exclusivamente de Dios, de perdonar pecados. Y los fariseos y las personas que estaban allí alrededor lo sabían. Por eso mismo lo acusan. Pero el Señor Jesús amorosamente le muestra su relación con el Padre. Esta relación de amor. Y les dice, no se maravillen solamente de esto. Hay obras mayores. Y esas obras mayores tienen que ver justamente, están relacionadas las obras que Él hizo con la creación desde el principio, tiene que ver con la redención, que esto implica la salvación y el juicio venidero. Y justamente las obras mayores están explicadas luego, donde iba a mostrar la resurrección en esta vida y en la postrera. Es impresionante. Había personas en ese entonces que no creían en la resurrección corporal. Parte de los judíos sí, había otro grupo que se llamaban los saduceos, que no creían precisamente en la resurrección corporal. Pero el Señor Jesús le está diciendo y le está anunciando que la relación amorosa con el Padre no solamente implicaba mostrar estas obras de milagro, de curación y sanación, y personas que volvían a caminar y ciegos que veían, sino que implicaba un nuevo nacimiento, como se le había dicho a Nicodemo, como se le había anunciado a la mujer samaritana. Ahora se le estaba anunciando a ellos que estas obras mayores tienen que ver con nacer de nuevo en esta vida. Y observen lo siguiente, que Jesús muestra con esta declaración una dependencia a Dios en amor, y esto le da una autoridad suficiente para realizar esas obras mayores, que es la resurrección en esta vida y en la postrera. Entonces, pasando a nuestro tercer punto, su autoridad concedida por el Padre. Desde el versículo 21 al 23 observemos lo siguiente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esto también muestra la soberanía del Señor Jesús en la salvación. Él da vida a quien Él quiere dar vida. Y es así, muchas veces creemos que depende de nosotros, pero Romanos nos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, dice Romanos 9. Y el Señor Jesús está mostrando que no solamente tiene una relación en sujeción al Padre de forma amorosa, sino que también tiene la misma autoridad que el Dios creador, que el Dios que ellos conocían y que le había sido anunciado desde antes. Ellos tenían conocimiento. Piensen en que los fariseos eran prácticamente doctores en la ley, en los primeros 5 libros de las Escrituras, que dan testimonio también del Señor Jesús. Más adelante les anuncia, Moisés escribió sobre mí, y no creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? O sea, le está dando razones para que crean en la autoridad que Jesús le fue otorgada por el Padre en realizar estas obras que son mayores. Y estas obras, como les decía, implica que el Señor Jesús sea soberano en la salvación, no solamente en la salvación en esta vida, sino también lo que les mencionaba recién, en la resurrección, que lo vamos a ver luego. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y piensen en Juan 3:16, lo sabemos prácticamente todos de memoria, pero ¿quién recuerda los versículos que sigue? A veces nos cuesta, ¿no? El versículo 17 y 18. Vamos a leerlo. Miren, porque es interesante lo que dice allí. Nos quedamos con el versículo 3:16.
es importantísimo, es hermoso, pero vamos a leerlo todos juntos ahí porque tienen un mensaje completo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Observen el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ese juicio que está mencionando el Señor Jesús allí, está implícitamente hablando de que el que no cree en mí ya ha sido condenado. Es ese poder que tiene el Señor Jesús de juzgar, que también está relacionado con la segunda venida, pero centrémonos ahora en lo que le está diciendo a estas personas que están allí. Si ustedes no creen en lo que yo les estoy diciendo, ya han sido condenados, porque no están creyendo en mi testimonio y en el Padre que me envió. No están creyendo en mis palabras. Jesús está mostrando que tiene autoridad para dar vida en esta vida y para juzgar, al igual que el Padre. Observen también que esto también implica que el hecho de no creer a Jesús, de no creerle a las palabras de Jesús, hace también de que no haya una reverencia correcta hacia Dios. Observen el versículo siguiente, el versículo 23. Porque justamente todo el juicio le dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nuevamente mostrando esa unidad, esa relación íntima de que la honra al Hijo va de la mano con la honra al Padre y viceversa. Porque no es posible honrar a Dios si no creemos en el testimonio de Jesús. Es imposible. Y sigamos viendo cómo justamente aquellos fariseos estaban allí desacreditando el testimonio de Jesús. Y Juan, en la primera carta de Juan, yo les leo el versículo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y es maravilloso ver esto, porque nuevamente resalto, es amoroso lo que el Señor Jesús está haciendo ahí, en mostrarle justamente que Él es Dios, que Él tiene una relación íntima con su Padre de forma amorosa y que tiene autoridad. Y esta autoridad también implica que si estas personas no creen a su testimonio, sean condenados. Y antes de pasar al cuarto punto, me gustaría que repasemos para nosotros mismos y comparemos, si sos un hijo de Dios, cómo es nuestra relación con nuestro Padre. No solamente el Señor Jesús le anuncia las buenas nuevas, porque en cierta manera está diciéndole, si no me creen a mí, no van a nacer de nuevo, no van a tener al Padre. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos ejemplo de una relación amorosa para con Dios. Pensemos en la relación del Señor Jesús en total sujeción al Padre y pensá en tu relación con Dios. Si Él siendo Dios se sujetó de tal manera a Dios Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Estando acá ni siquiera glorificados, luchando y batallando con el pecado. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás llevando tu relación con Dios? Tenemos ejemplo, el Señor Jesús se sujetó de una forma total al Padre, haciendo su voluntad. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice las Escrituras. ¿Cuánto nos sujetamos nosotros a nuestro Dios por medio de su palabra? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Disfrutás realmente del amor de Dios? ¿Disfrutás de tu identidad en el Señor? Esta relación amorosa del Señor Jesús para con su Padre nos deja ejemplo a nosotros también de que ya no somos condenados si hemos creído. Somos salvos de la ira venidera. ¿Disfrutás de ese amor de Dios inmerecido?
esa ira que recayó en el Señor Jesús, aún no habiendo pecado. Al Señor Jesús le dio la autoridad de tener vida, de dar vida. ¿Disfrutás de esa vida que el Señor te otorgó por sus méritos? ¿Estás disfrutando de haber nacido de nuevo? ¿O todavía no comprendés y no considerás el testimonio de Jesús? Porque pasando a nuestro cuarto punto, considerar el testimonio de Jesús implica vida o juicio eterno. Entonces, si no considerás lo que el Señor Jesús está diciendo, al igual que los fariseos y las personas que estaban allí, vamos a ser condenados o vamos a tener vida. Observen justamente el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente la frase de cierto os digo. Es sumamente importante que prestemos atención allí. Y estas personas estaban también siendo invitadas por el Señor Jesús a que presten atención a esta declaración. Y dice lo siguiente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ellos no podían comprender de qué estaba hablando precisamente, porque esa vida eterna para ellos era imposible, porque no estaban considerando la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y nosotros hoy somos invitados a considerarla. Quizás conocés del Señor Jesús como alguien que marcó un antes y un después en la historia. Tenía un compañero en el trabajo anterior que en varias oportunidades tuve el privilegio de compartir el Evangelio, y él consideraba que Jesús era solamente un gran político. Y la verdad que era muy difícil charlar con él, porque aparte tenía conocimiento. Y el hecho era que consideraba solamente al Señor Jesús como un gran político, simplemente eso. Y la verdad que estaba siendo condenado, porque no consideraba que Él era el Hijo de Dios. No consideraba que Él tenía autoridad para juzgar su pensamiento y su visión del Señor Jesús, una visión totalmente errada. Estas personas que estaban allí, a las cuales el Señor Jesús le estaba hablando, no estaban considerando el testimonio. De hecho, no vamos a abarcar más, porque Juan después, desde el versículo 30 al final del capítulo, da testimonio. El Señor Jesús muestra, y no da testimonio de sí mismo, menciona a otras cosas, menciona su palabra, menciona a Dios mismo, menciona a Moisés, menciona a Juan el Bautista, que da testimonio de Él y que su testimonio es verdadero. Pero observemos entonces que si no consideramos las palabras del Señor Jesús, realmente vamos a pasar una eternidad separados de Dios, merecedores de la ira de Dios, merecedores del infierno mismo. Y el Señor Jesús lo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, como leímos los versículos anteriores. El que no cree ya ha sido condenado, por lo tanto el que cree ya no es condenado, porque el Señor Jesús le salvó y le da vida eterna. Y más ha pasado de muerte a vida. Y lo que tiene el mensaje del Señor Jesús no está recayendo en los milagros que Él hacía, no está haciendo énfasis en las obras que Él mostró. No tiene que ver con los milagros. Si bien esto llamaba la atención de las personas y se maravillaban, pero el Señor Jesús está diciendo que tienen que oír su palabra y creer en el que le envió. Es su palabra la que tiene poder para dar vida. Es su palabra, es la palabra de Dios, porque Él hablaba conforme a lo que el Padre decía. Entonces, considerar la palabra del Señor Jesucristo es considerar la palabra de Dios. Y no solamente tener vida mediante la fe en Jesús y en el Padre, sino que también lo está expresando. Observen el versículo 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán las voces del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa palabra, viene la hora y ahora es,
también se la menciona a la mujer samaritana, relacionado a la adoración. Porque observen, vamos a leerlo porque es interesante también. Capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer samaritana estaba ahí, adoramos en este monte, las personas dicen que debemos adorar acá, otros en Jerusalén. El Señor Jesús menciona, viene la hora y ahora es. Y ese es el cumplimiento exacto del plan eterno de Dios en enviar al Señor Jesucristo a cumplir con todas las obras que Él le dio de antemano. Y estas obras implican las buenas nuevas del Evangelio. Viene la hora y ahora es. Y para nosotros es igual hoy. Es ahora el día de salvación. Es ahora para que consideres el testimonio del Señor Jesús para vida eterna, y si lo rechazas es para condenación. Y no solamente esto, sino que el Señor Jesús continúa y lo dice de la siguiente manera. Recordemos, Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estaban siendo incitados a que consideren la palabra, porque es por la palabra de Dios que iban a tener salvación. Y no solamente está diciendo de que tienen que oírla, sino que también está prometiendo y diciendo firmemente que los que la oyeren vivirán. Y esa vida es vida eterna. Observen también que la vida eterna es posible porque Jesús es la fuente de vida eterna. Observen el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en él mismo, en sí mismo. O sea, una declaración de la deidad del Señor Jesucristo en un solo versículo, porque ¿quién puede dar vida más que Dios? Y el Señor Jesucristo está diciendo que Él también tiene esa autoridad de dar vida. Por lo tanto, Él es Dios. Y rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Que era justamente lo que los fariseos estaban haciendo allí. Estaban rechazando al Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos que es la fuente de la vida eterna? Porque está en sí mismo dar vida. Él es la fuente de la vida eterna. Se lo dice a la mujer samaritana también. Por eso me gusta, y como decía en la introducción, cómo lo entrelaza todo Juan, desde la creación, en la predicación a Nicodemo, ahora con la mujer samaritana, y cómo de a poco va mostrando que Jesús es Dios y que Jesús es la fuente de la vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua mostrándose justamente como el dador de la vida eterna. ¿Querés vivir eternamente? Cree en el Señor Jesús y en su palabra. Entonces serás salvo y tendrás vida eterna. No solamente que el Señor Jesús se está mostrando igual a Dios, sino que en otra oportunidad Él se muestra como el yo soy. En Juan 8:58 Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Como Dios le dijo en el Éxodo en 3:14 también, diles que yo soy te envió, ¿no? Yo soy. Entonces, el Señor Jesús se está mostrando no solamente como el Hijo del Hombre, que lo vamos a ver luego, sino que también está mostrándose como Dios mismo. Y rechazar a su testimonio implica ser juzgado eternamente. Observemos el versículo 27 al 29. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta relación del Señor Jesús en dependencia a Dios, de forma amorosa, con esta autoridad que Él tiene, le está mostrando también de que
tiene autoridad para hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Y este título es importante también de remarcarlo, está haciendo referencia a la humanidad del Señor Jesús, el que habitó entre nosotros, como dice Juan en el versículo 14 del capítulo 1 que lo habíamos leído. Y justamente la resurrección que nombra luego, esa sí está relacionada con los eventos finales, con la segunda venida del Señor Jesús. Y justamente lo dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora, y es diferente a la frase anterior con ahora es, vendrá hora, está haciendo alusión también a la segunda venida, donde vamos a ser juzgados si no hemos creído en el Señor Jesucristo. Y esa es la autoridad que le está mostrando a las personas que estaban allí también. Y le está diciendo que si no consideran el testimonio, si no consideran sus palabras, si no consideran su persona, la persona del Señor Jesucristo, iban a ser juzgados en el día postrero. Y no solamente eso, sino que ya de este lado de la gloria estaban siendo condenados por no creerle. El profeta Daniel hace alusión a esto justamente en capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y me gusta mucho porque justamente la alusión en el Antiguo Testamento está mencionado tantas veces, y acá estas personas conocedoras del Antiguo Testamento comprendían de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Era innegable para ellos. No es que estas personas estaban siendo ignorantes de lo que el Señor Jesús decía, porque justamente a causa de que Él se estaba haciendo igual a Dios querían matarle. Por esto mismo le perseguían, porque se hacía igual a Dios. Pero por eso yo resalto que esto que el Señor Jesús les responde en medio de todo este meollo es amor. Yo tengo esta imagen, a veces no lo hago con amor con mis hijos, me cuesta, pero sentarle y decirle, mi amor, esto es así, esto debe ser así. Imaginen esa situación. A los fariseos que estaban allí, mis obras dan testimonio de que vengo del Padre. Mi relación con Dios lo muestra. Yo soy Dios, le dice el Señor Jesucristo. Y ellos no lo están considerando. Si no los consideran, van a ser juzgados eternamente. No solamente en esta vida, sino en la vida postrera. Eso es lo que le está anunciando y es lo que nos anuncia hoy a nosotros. Es lo que nos está anunciando hoy a nosotros el Señor Jesús por medio de su palabra. Esa es la autoridad que también tiene concedida por el Padre. Y considerar el testimonio de Jesús va a depender, la respuesta que nosotros demos, si consideramos o no el testimonio, va a depender tu eternidad. Si no considerás que Jesús es Dios, si no considerás que Jesús murió en la cruz y que resucitó de los muertos el tercer día para dar victoria sobre la muerte, para darnos vida, si no lo considerás así, vas a ser condenado eternamente. Merecedores somos de la ira de Dios. Si aceptás que el Señor Jesús recibió la ira de Dios en la cruz a nuestro favor, entonces vas a tener vida en esta vida y en la postrera. Quiero leerle una frase, permítanme buscarla por favor, porque sinceramente no sé el autor, no sé quién lo dijo, lo vi en el estado de un hermano, quizás lo vieron también, déjenme buscarla, porque la verdad que me encantó porque tiene que ver justamente con esto. Y piensen en lo siguiente, dice así la frase, para morir una sola vez necesitas nacer dos veces. Y para morir dos veces necesitas nacer solo una vez. Y esto es lo que está anunciando el Señor Jesús a las personas que estaban allí. ¿Querés morir solamente una vez? Tenés que nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Y como le estaba anunciando a estas personas allí, mostrándole con amor su relación con el Padre y anunciándole el juicio venidero si no consideran su testimonio. Pero para morir dos veces necesitas nacer solamente una vez. Si no consideras el testimonio de Jesús, vas a morir dos veces, físicamente de este lado de la gloria y eternamente en el juicio final.
Por lo tanto, es un llamado de atención muy importante. Y antes de terminar, me gustaría que consideremos un pasaje que, acompáñenme por favor a Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo creo que prácticamente puede resumir, por decirlo de alguna manera, el mensaje de hoy. Dice así Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre que ellos. Yo creo que esto puede, en cierta manera, resumir ese mensaje también que le estaba dando a esas personas en ese entonces. Dios mismo, hecho hombre, anunciando el mensaje de la salvación, el que habían escuchado por los profetas, ahora lo escuchaban por la persona del Señor Jesucristo, hecho hombre, despojado de su gloria, haciéndose pobre, empobrecido, cantábamos hoy, muriendo en la cruz. La peor manera de morir para una persona en ese entonces. Merecedor somos de la ira de Dios, merecedores somos de la ira de Dios. Tu pecado y el mío fue el que llevó a Cristo en la cruz. Entonces, quiero hacerte algunas preguntas. Si no conoces al Señor Jesús, ¿crees que realmente es Dios? ¿Crees que Jesús realmente es Dios? Quizás de tu respuesta puede depender tu eternidad. Así como los fariseos estaban siendo condenados en ese entonces, no creían que Jesús era Dios. Rechazaban esa declaración y eso da evidencia de que estaban siendo condenados. Si rechazás esta verdad, estás siendo condenado. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay esperanzas. Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia para con nosotros. Aún estamos a tiempo en creer en el Señor Jesucristo de todo nuestro corazón y confesarle con nuestra boca que Él es el Señor y que el mismo Dios le levantó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, si has creído que Jesús es Dios, si has creído en su testimonio, si has nacido de nuevo y si esta esperanza de morir solamente una vez, pero considera la relación del Señor Jesucristo para con su Padre. Considérala, por favor. Considerémosla juntamente. Consideremos a cada paso que damos cómo era esa relación del Señor Jesucristo para con su Padre y miremos nuestra relación para con Dios. Así como es misericordioso para darnos salvación, también para sustentar y sostener nuestra vida aquí de este lado de la gloria. Si quizás tu relación con Dios no está de la mejor manera, estamos a tiempo. Volvé a las Escrituras. Volvé a escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Volvé a considerar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sepamos que ya no somos condenados. Ya no somos condenados si hemos creído en Él. Porque Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Quizás por tu día a día, tu trabajo, tu familia, lo que sea, no estás disfrutando de ese amor de Dios. A veces pasamos por alto, pero ese amor de Dios tuvo un alto precio, como para que no lo consideremos cada día de nuestras vidas. Y por último, una pregunta más.
Si has nacido de nuevo y tenemos esperanza en nuestros corazones, ¿estás anhelando la segunda venida del Señor Jesucristo en tu corazón? Sabiendo que no vamos a ser juzgados como le anuncia acá a las personas que estaban allí. El día del juicio final vamos a tener abogado. Abogado tenemos para con nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo, dice Juan también. Entonces, que se animen nuestros corazones, si hemos nacido de nuevo, a restaurar nuestra relación con Dios si no está de la mejor manera, considerando el mejor ejemplo que es la relación de Jesucristo con su Padre. Vamos a orar. Dios, gracias por considerar tu palabra hoy, por poder abrirla, por poder ver cómo el Señor Jesús, de forma amorosa, se mostró para con aquellas personas que lo estaban rechazando. Gracias, Dios, porque nos has dejado ejemplo en la persona y obra del Señor Jesucristo, de cómo debemos relacionarnos para contigo y de saber de que hay esperanza en nuestros corazones para aquellos que no te conocen, porque están a tiempo aún de conocer al Señor Jesús, de reconocer que Él es Dios y de tener vida eterna y no ser juzgados, Señor. Y gracias porque aquellos que hemos creído en tu nombre, tú nos das la esperanza segura de que no vamos a ser condenados, sino que vamos a ser transformados y vamos a estar sentados en lugares celestiales, Señor, para siempre jamás. Gracias por poner en nuestros corazones esa esperanza tan segura, pero tan segura porque no depende de nosotros, sino de la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes, Señor. Gracias, Dios, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que hoy sea un día de salvación y vengan en arrepentimiento aquellos que no te conocen, considerando el testimonio del Señor Jesús. Te doy gracias en nombre de nuestro amado, el Señor Jesucristo. Amén.